Hola, buenas tardes a todos. Un gusto saludarlos de nuevo. Mi nombre es Rosa Elia Leal y trabajo en el área de inversión social de Pasitos. La semana pasada mi compañera Perla Barrera les habló un poco sobre qué es el autismo y ella les dio como toda la terminología general de lo que es en sí la definición de autismo, características, cómo podemos identificarlo. Y ahora yo les voy a hablar un poco de lo que es la inclusión. La palabra inclusión últimamente es como una palabra muy famosa, no solamente en el término o no solamente en el mundo de la discapacidad o el mundo de las neurodivergencias, sino que en general, ¿no? Ahora hablamos en todas partes de que sí, hay que ser inclusivos, sí, todas las escuelas ahora son inclusivas, incluso ahora también hablamos de inclusión laboral, ¿no? Entonces, les voy a tratar de explicar desde nuestra perspectiva qué es la inclusión y cuáles son algunas cosas que tal vez nos estamos perdiendo y dentro incluso de la inclusión muchas veces creemos que no hay límites, o sea, y claro que hay límites, y claro que hay como em, fronteras que pues que no podemos traspasar y que ahora como que todos estamos confundidos, que sí, que no, que sí podemos decir, que no podemos decir y nos perdemos como en este mundo de información, ¿no? Entonces, voy a hablarles un poco de lo que significa ser inclusivo. El día de hoy les voy a hablar sobre lo que es la inclusión social, escolar, laboral y también algunos aspectos del autismo específicamente o nuevos aspectos del autismo, porque como les volví a decir, ¿no? La información va cambiando, nosotros vamos cambiando, el ser humano es y la sociedad no es estática, es cambiante y también es válido que en todos los temas creo que es nuestra obligación evolucionar, informarnos y actualizarnos. Entonces, por eso hay diferentes cosas que de pronto están cambiando. ¿Qué es la inclusión? Para empezar, hablemos de lo que es la definición general de lo que es inclusión. Y la inclusión, así propiamente dice, pertenecer o ser parte de algo. Eso es inclusión, ser parte de algo. Nosotros, ¿qué somos parte? Somos parte de una sociedad, somos parte de una familia, probablemente somos parte de un grupo de amigos, somos parte de, en este caso ustedes son parte de una institución como colaboradores. Pertenecemos durante toda nuestra vida a diferentes grupos o a diferentes núcleos. Y ya con pertenecer a uno, eso es, estamos incluidos, ¿no? Eso es inclusión en términos totalmente generales. Eh, Esto quiere decir que no necesariamente tenemos que pertenecer a todos, es decir, la inclusión es totalmente personal y única e irrepetible. No puedo decir que irrepetible porque vemos personas que tenemos características o gustos similares, pero no significa que en todo vamos a estar incluidos siempre. Es decir, en que sí vivimos en una sociedad, pero esa sociedad tiene subgrupos y tiene sub, sub como de subdepartamentos y no significa que en todas partes. ¿Qué necesitamos para ser incluidos? Tener afinidad, que nos interese y que querramos ser parte de ese grupo. Siempre nos vamos a mover por el crear, por tener un sentido de pertenencia y que nos sintamos en cuál es la base como principal, que seamos apoyados, respetados y valorados en ese grupo al que deseamos pertenecer o pertenecemos. La palabra respeto creo que es de las más importantes porque es un derecho universal que todos tenemos como seres humanos, pero también recordemos que mi derecho termina donde inicia el derecho de la otra persona. La inclusión social es como la base para todo, ¿no? Aquí es, es como nuestro pilar prácticamente porque vivimos en una sociedad. La inclusión social es el proceso de asegurar que todas las personas tengan las mismas oportunidades y puedan participar plenamente en una vida económica, social y cultural de la sociedad, sin importar su origen o características.
Se trata de garantizar que nadie quede excluido o marginado y pueda alcanzar su máximo potencial. Aquí hay diferentes como factores que me gustaría que nos queden claros. No todos pertenecemos a la sociedad, pero no todos pertenecemos a los mismos grupos. Y no significa que todos debamos pertenecer a todos los grupos. Es decir, eh, hay clubes deportivos, pero dentro del club deportivo probablemente está el grupo de las personas que les gusta el fútbol, pero habrá otras personas que les guste el golf. No necesariamente comparten el mismo grupo y no necesariamente la persona que le gusta el golf le tiene que gustar el fútbol. Y creo que ahí es donde la inclusión a veces como que cuando se vuelve un tema donde todos creemos que todos queremos y todos tenemos que pertenecer a todas partes. Y creo que aquí es donde no. Incluso montándolo un poquito a lo que es nuestra área, que es las neurodivergencias, no solamente el TEA, que es el trastorno del espectro autista. Precisamente el cambio, el cambio que se ha hecho en los últimos años de no verlo como solo autismo, sino que ahora es un trastorno del espectro, que es un espectro y que es totalmente variado, es porque también se dieron cuenta que en sí no era inclusivo el término autista. Es decir, todos son autistas y por ende todos tenían que ser iguales. Y no es así. Hay grados, para empezar, se divide en los grados más tradicionales y les hago las comillas porque ni eso nos asegura que todos se comporten de la misma manera. Hay chicos que tienen mayor o menores habilidades y no significa que unos sean más autistas o sean menos autistas o tengan más valor sobre el otro. Simplemente son diferentes y a eso se trata y de eso va la inclusión también. Que la inclusión no es que estemos queriendo que todos seamos iguales, al contrario, estamos queriendo que se respete el pertenecer a espacios respetando nuestras características y siempre y cuando se quiera pertenecer. Retomando esta parte de ser incluidos en una sociedad y pertenecer. El sentido de pertenencia es un sentimiento de necesidad básica del ser humano. Desde que nacemos pertenecemos a una familia, desde que vamos creciendo pertenecemos a, eh, a una escolaridad. Estás bien Eh, pendejo, debes de meter ese grupo, güey. ¿Alguna duda? Creo que fue alguien que abrió su micrófono. Pertenecemos a diferentes grupos y es un sentido de pertenencia básico. Entonces, el pertenecer, y luego vamos creciendo y vamos teniendo como nuevas etiquetas, ¿no? Nos vamos colgando como ahora me gusta el deporte, ahora me gusta la música, ahora me gusta. Y entonces así es como vamos haciendo diferentes grupos y es exactamente mismo en las neurodivergencias, así se está llegando al constructo de ahora que somos un espectro, porque no todas las personas somos iguales, incluso aunque no tengamos un diagnóstico. La inclusión escolar, la inclusión escolar es todo un tema también. Todos, quiero atreverme a generalizar de que todos estuvimos en algún momento en un sistema escolarizado. Pero en general, la inclusión actualmente no, digo, el sistema educativo no es inclusivo. ¿Y por qué les voy a decir que no es inclusivo y me atrevo a asegurarlo y afirmarlo? Legalmente, el gobierno de México nos dice que sí, claro, que es inclusivo porque por ley ningún niño puede ser rechazado de una escuela pública. El tema privado es otro tema, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de la Secretaría de Educación Pública de México. Por ley, se supone que actualmente la escuela en México es inclusiva, pero es el nombre, le pusieron el nombre. Y no solo hablo de inclusión en términos de algún tipo de diagnóstico.
todos como seres humanos aprendemos diferente. Por ejemplo, yo les voy a ser bien honesta. Yo para que un tema me pueda interesar, necesito tener ejemplos, em, necesito tener como dinamismo en el aprendizaje. Yo principalmente aprendo por medio de imágenes. Eh, recuerdo que a mí en la primaria me costaba muchísimo trabajo la materia de historia y de geografía, porque las maestras solo, y tenía 2 maestras, recuerdo que era simplemente hablaban y hablaban y hablaban y a mí no me quedaba claro, a mí me costaba mucho trabajo entender cómo me querían decir que las capitales y que los mares y que los ríos, y como soy una persona sumamente visual, a mí yo no podía como simplemente me daba la información y para mí era como eran datos confusos, hasta que llegué a la secundaria y tuve un maestro que nos explicaba las cosas muy gráficas, o sea, él se tomaba el tiempo de sí, no solamente basarse en los libros, sino también darnos ejemplos gráficos, tratar de conseguirnos fotos. Digo, ya para ese tiempo ya teníamos más herramientas de internet, estaba de moda usar el internet. Entonces, tenía yo visualmente y de toda la primaria yo haber tenido esta concepción de que aborrecía la historia y la geografía, fue un tema que me empezó a interesar y le empecé a entender, ¿por qué? Porque ahora le podía poner cara e imagen a las cosas. Pero yo tenía compañeras que eran buenísimas con simplemente escuchar y se lo grababan. Entonces, o tenía otros compañeros, el típico que nunca hacía la tarea y que el día del examen sacaba 10. Entonces, desde siempre todos los seres humanos hemos tenido métodos distintos de aprendizaje. ¿Y por qué digo que la escuela actualmente y desde hace años y hasta ahorita sigue sin ser inclusiva? Porque no todos aprendemos de la misma manera. Ahora imagínense, si de por sí en un grupo, estoy hablando suponiendo que nadie tiene ningún diagnóstico. Llegamos a un grupo de una escuela pública con 30 niños. Es imposible que los 30 niños aprendan de la misma manera. Pero se supone que el compromiso del sistema educativo, al menos en México, es garantizar que todos los estudiantes, sin importar sus características individuales, tengan acceso a una educación de calidad, participen activamente en el ambiente escolar y se sientan valorados. Entonces, realmente si nos vamos a una escuela donde la maestra dice, así es mi estilo de trabajo y todos tienen que aprender de la misma manera, pues ya no estamos siendo tan inclusivos realmente. Hace poco estuvimos todo el equipo de Pasitos en un congreso y vino un especialista de España donde él prácticamente nos decía exactamente lo mismo, incluso allá en España. Él decía, si queremos realmente ser o hablar actualmente de una educación inclusiva, tendríamos que hablar desde la accesibilidad física. Es decir, por ejemplo, y sí, yo me puse a pensar como, wow, por ejemplo, la escuela de mis hijos, eh, para entrar tiene escaleras. No hay ni siquiera una rampa, o sea, un niño que tuviera un andador o que tuviera una silla de ruedas, pues no puede entrar realmente. Eh, hay niños que hoy yo soy una persona muy inquieta, que por ejemplo estoy hablándoles y me estoy moviendo. Eh, él hablaba, para hablar de inclusión incluso también tendríamos que ajustar. ¿Quién dice que solamente o dónde está como el constructo social, la definición de que para poder aprender necesitamos estar sentados completamente? Y actualmente ustedes van a una escuela y ¿cuál es la primera regla? Estar sentados. Pero todos los seres humanos, después de 45 minutos sentados, queremos movernos o nuestra atención se empieza a dispersar. Entonces, si es algo que se sabe que es una necesidad básica del ser humano, estarnos moviendo, ¿por qué creemos que 4 horas continuas sentados en un salón es lo correcto para aprender? Les digo, esto podrá funcionar para algunas personalidades, pero no significa que
funcione para todos. Y si hablamos de inclusión, entonces tenemos que procurar todas las características individuales, tal como lo dice la definición de inclusión escolar. ¿Cuáles serían los beneficios si nosotros empezáramos a hablar como sociedad de una inclusión escolar? Uno sería el mayor aprendizaje y participación para todos los estudiantes. ¿Qué pasa? Que y ahora con esta nueva reforma de que, pues, de que es por ley de que nadie puede reprobar, pues realmente no es que nadie nos está garantizando el conocimiento o el aprendizaje, simplemente vamos escalando y pues el que se quedó, ¿no? Y va y se vuelve más complicado subirse o alcanzar el objetivo cuando los demás estudiantes ya están en otro punto diferente. Entonces ahí ya no estamos hablando de inclusión laboral, digo, de inclusión escolar. Mejores relaciones entre los estudiantes y los docentes. Esta parte también está como muy estigmatizada porque es que se pierde la autoridad. Y no se pierde la autoridad realmente. Cuando tú como maestro te detienes un poco a darte el tiempo de escuchar la necesidad del alumno, probablemente podríamos trabajar de manera distinta. Y les doy un ejemplo rápido porque les digo que yo soy aprendo con ejemplos. Eh, Mi hijo está en segundo de primaria. Mi hijo tiene trastorno del espectro autista, nivel de apoyo 1. Es decir, asiste a una escuela regular, no asiste a una escuela de educación especial. Sin embargo, a pesar de que su nivel de apoyo es 1, es decir, es bajo, pues su manera de aprender y de ver el mundo es distinto. Y la maestra que nos tocó en estos 2 primeros años, digo, desde primer año de primaria, recuerdo que a la mitad del ciclo escolar del primer año me dijo: "O sea, o me doy por vencida o me adapto", me dijo. Y yo me quedé así como, ¿por qué? Me dijo: "Porque él tiene toda la información. Mi hijo es una persona que pone hiperfoco en las cosas que le interesan". Entonces, pues la maestra se sorprendía que es un niño que incluso tiene más conocimiento que sus demás compañeros, ¿no? Porque le interesa aprender. Él tiene como un gusto por el aprendizaje. Entonces me decía, pero a la hora de que lo pongo a hacer un examen, mi hijo tiene retraso en la parte motriz. Entonces, pues imagínense, los sientan a los niños y semana de exámenes. Llega, le pone un papel enfrente y que agarre el lápiz cuando de por sí mi hijo tiene problemas con la motricidad, ¿no? Entonces, pues no escribe al mismo ritmo que los demás niños. Entonces dice la maestra, todo el primer periodo del ciclo, pues sus calificaciones eran súper bajas, porque, porque realmente lo que le indicaba la escuela es que se medía a través del examen. Hasta que me dijo, creo que o nos adaptamos nosotros a él, porque él jamás se va a adaptar a nosotros, ¿no? Entonces le empezaron a hacer, intentaron hacerle los exámenes vía oral. Entonces se tomaban el tiempo de a él específicamente hacerle un examen oral. O sea, sus calificaciones obviamente aumentaron exponencialmente. ¿Por qué? Porque el conocimiento estaba. Simplemente que la manera de medir su conocimiento no era para él. No lo estaban incluyendo porque simplemente era, nos basamos en que te sientes a hacer un examen. Un ambiente escolar más seguro y acogedor. Esta parte también es súper importante. Les vuelvo a poner el ejemplo de escolar. Mi hijo, como les digo, tiene un interés en aprender todo. O sea, él todo lo que ve diferente y nuevo, él quiere conocer, quiere aprender, y ya muchas veces ya él decide si le interesa o no le interesa. No todas las cosas al final del día le terminan interesando por completo. Entonces, en la primaria, obviamente, ya hay más grupos de niños que juegan deportes. Entonces, él un día en el recreo, viendo a sus compañeros niños jugar fútbol, se fue y se metió. Entonces los niños empezaron a quejarse porque pues obviamente pues sí tiene ciertas peculiaridades mi hijo, ¿no? Entonces los niños empezaron a quejarse
y a rechazarlo de que no, que él no podía, le dijeron, tú no puedes jugar fútbol. Entonces la maestra hace la intervención y les dice, de que puede, puede jugar. Lo vamos a intentar. Entonces habló con los niños y con mi hijo. Entonces a mi hijo le dijo su parte de, para tú poder jugar fútbol o jugar un deporte, debes seguir las reglas del juego. No, no estamos hablando de, porque luego ahí nos perdemos, ¿no? Ay, para ser inclusivos ya lo vamos a dejar que haga lo que quiera. No, en el mundo hay reglas y en el fútbol hay reglas, tan básico como eso. Entonces, tienes que aprender las reglas y tienes que elegir un equipo y respetar las reglas del equipo y del juego, ¿no? Entonces a los niños le dijeron lo mismo. Él va a aprender las reglas y si él decide jugar, tiene todo el derecho a jugar. ¿Qué pasó? Que mi hijo a los 10 minutos dicen que les dijo, no le veo ningún sentido corretear una pelota, porque él en su pensamiento lógico que le da propiamente el diagnóstico, a él le pareció cero interesante corretear una pelota sin sentido, porque para él era sin sentido. Entonces, ya, ahí está. Jamás en la vida le volvió, jamás en ningún otro recreo le ha vuelto a interesar el fútbol. Pero ¿qué pasa? Que él, ahí sí hablamos de inclusión, le dieron la oportunidad. Él decidió que no le interesa y no necesariamente está forzado a jugarlo. Y también sus compañeros le dieron la oportunidad y no simplemente rechazaron por ser diferente. Y bueno, pues un sistema más justo y equitativo, pues creo que habla por sí solo, ¿no? Y ejemplos de prácticas inclusivas, pues como les decía, adecuaciones curriculares, es decir, incluso imagínense que pudiéramos tener maneras distintas de presentar el examen o conocimiento, no solamente sentándonos con un papel y 50 hojas de llenar bolitas, pues sería súper diferente, ¿no? Usos y estrategias de enseñanza diferenciada, es decir, con imágenes. Eh, algunos pueden aprender escuchando, leyendo, ser como más variados. Creación de ambientes de aprendizaje colaborativos. Esto también ayuda muchas veces a que cuando estás en grupo, eh, y esto creo que ya se viene trabajando un poco más como con mesas de trabajo, tratar de trabajar en equipos, muchas veces abre como el panorama. Fomento de la comunicación y el diálogo entre los estudiantes. Creo que en nuestra educación, o al menos en mi generación, todavía no teníamos tantas herramientas, o todavía no teníamos materias que nos enseñaran incluso cómo socializar, reglas básicas de la socialización. Eso creo que cambiaría mucho también. Y la promoción de la diversidad cultural y lingüística, es decir, este, no simplemente por ser diferente o incluso haber nacido en una cultura diferente, ya por eso voy a ser excluido, ¿no? Hablaríamos de una inclusión escolar muchísimo mejor. Y pues obviamente salimos de la escuela y ¿cuál es nuestra misión? Trabajar, ¿no? Trabajar y ser parte del mundo laboral de nuestro país. La inclusión laboral se refiere a la promoción de participación equitativa de todas las personas en el mercado laboral, sin importar su origen étnico, género, discapacidad, edad, religión, orientación sexual u otras circunstancias. Poco a poco yo he visto, al menos en este ambiente en el que trabajo, en el que me desenvuelvo, que cada vez hay más instituciones que promueven la diversidad laboral también, la inclusión, pero pues todavía es un camino por recorrer. Muchas veces no sabemos ni cómo, ¿no? Las empresas dicen, sí, tengo que ser inclusivo, pero eso significa que puede hacer el colaborador lo que quiera o no. Y no, tampoco. Les vuelvo a recordar lo mismo. En todos los grupos hay reglas y en todos los grupos hay lineamientos. Es decir, siempre y cuando ese lineamiento no traspase mi individualidad o mi derecho arbitrariamente, es una regla válida. Y es decir, así como hay miles de equipos vuelvo al fútbol, ¿no? Miles de equipos de fútbol al cual le podemos ir, pues también hay miles de empresas en las cuales podemos pertenecer y no significa que todas empaten con nuestra filosofía y ética laboral. Entonces, no necesariamente tendríamos que pertenecer, podemos exigir pertenecer a todas, ¿no? Pero hay principios básicos y estos son los que me voy a ir un poquito más rapidito porque ya estamos por terminar.
pero principios básicos de la inclusión laboral. No discriminación, es decir, no simplemente por su primera impresión puedo discriminar. Doy la oportunidad, para eso existe siempre un departamento de talento y cultura, antes llamado recursos humanos, donde en esos departamentos no solamente se trata de contratar y correr personas, porque luego así me los definen y yo les digo, no, va más allá. Es donde se desarrollan los planes de trabajo, donde se desarrollan los perfiles y los perfiles laborales por algo existen, porque pues de esa manera tienes un norte y una orientación de qué es lo que estás buscando en un colaborador. Y eso no significa que todos podamos participar en lo mismo. Igualdad de oportunidades, eso sí, mientras que la persona pertenezca, por ejemplo, no sé, hablemos de el grupo de comunicación social, no sé, estoy hablando a términos aleatorios, ¿no? Pero imagínense que son 5 en ese departamento y el líder se va. Pero si los 5 desarrollan el mismo, están en el mismo ambiente, tienen el conocimiento general, los 5 en teoría deberían de tener la oportunidad de participar en la promoción para el puesto que queda vacante. Es decir, no significa y no nos garantiza que los 5 tengan las habilidades que el perfil de ese puesto lo necesita, pero que sí tienen que tener las mismas oportunidades de promoción, es decir, las mismas oportunidades de calificar o de participar para la promoción. Respeto y dignidad. Esta parte es totalmente indispensable también. Se necesita garantizar el respeto y la dignidad de todas las personas en el lugar de trabajo. Actualmente se habla mucho del bullying escolar, pero creo que también es súper importante estar conscientes que no solamente tenemos que ser respetuosos cuando somos niños o adolescentes o jóvenes, sino que también como adultos tenemos la obligación de ser respetuosos con nuestro entorno. La accesibilidad, bueno, pues aquí también no significa eh, que una persona, por ejemplo, en silla de ruedas no pueda hacer un excelente trabajo como contador, pero volvemos a lo mismo. ¿Cuántas empresas realmente piensan en tener espacios accesibles físicamente para personas que quieran buscar un trabajo? Y participación plena. Se debe promover la participación activa de todos los empleados en la vida de la empresa, es decir, todos los colaboradores de la empresa. Si son colaboradores y pasaron un filtro y fueron contratados, tendrían que tener todos la misma oportunidad de asistir a todas las reuniones, a todos los festejos, a todas las actividades, simplemente por el hecho de pertenecer a la empresa. Y por último, me quedan 2 minutos. Esta parte pertenece a la primera información de la semana pasada, pero ay, a mí se me hace, ahorita está como súper de moda el que ahora vemos incluso infinitos de colores y antes veíamos rompecabezas y ahora vemos miles de símbolos en general del autismo, ¿no? Y de manera rápida, el tema del rompecabezas se ha usado por muchos años y nació por una asociación que tiene muchísimos años hablando de autismo, que se llama Autism Speaks, que es de Estados Unidos, y nace por parte del equipo porque en aquellos años, los 80 más o menos, encontraron que ese símbolo encajaba perfectamente con el tema del autismo. ¿Por qué? Porque hace años no había un diagnóstico, no se le ponía nombre como a todas estas características. Entonces, al momento de tener un diagnóstico como papás principalmente, cuando teníamos un diagnóstico, sentíamos que encontrábamos esa pieza que nos faltaba y que hacía que encajara todo y todo tuviera sentido ahora y no simplemente fuéramos los raros de la sociedad. Pero, ¿qué pasa? En la semana pasada, a manera de examen, les recuerdo que nos decía Perla, el autismo no es una enfermedad, es decir, no se cura, es decir, es una condición de vida. Entonces, ¿qué pasa? Nuestros niños van a ser adultos en algún momento. Y pues los niños de los 80, a que no saben qué, pues ahora son adultos. Y estos adultos dicen, a ver, yo soy un ser humano completo, yo soy un ser humano que a mí no me falta nada.
A mí no me falta ninguna pieza para ser un ser humano. Tengo autismo, pero no me falta nada, soy un ser humano completo. Entonces, eh, tendrá yo creo que aproximadamente 1 año o 2 años que hablamos que esta comunidad adulta, específicamente en Estados Unidos, empezaron un movimiento donde ahora están utilizando el infinito y de colores, porque ahora desde hace unos años, como bien sabemos, pues se maneja como un trastorno del espectro. Entonces es un espectro y puede ser de muchos colores, puede ser de muchas formas. Entonces por eso ahora vemos más el infinito. No significa que el rompecabezas ya no sea válido o sea incluso grosero utilizarlo, pero volvemos a hablar, empezamos hablando de inclusión y pues terminamos hablando de inclusión, ¿no? Es respetar. Si yo como mamá, por ejemplo, con mi hijo que tiene autismo, yo como mamá me siento cómoda utilizando, todavía a veces utilizo el infinito, a veces utilizo el rompecabezas, me siento cómoda con las dos. Para mí el rompecabezas en su momento sí me dio sentido la explicación y sí me sentí como que, ay, ok, porque pues tenía un mar de dudas y muchos focos que no sabía si tenían un sentido y hasta que tengo un diagnóstico dije, ah, ok, esto tiene sentido, pertenecemos a este grupo y entonces sabemos más o menos por dónde camino recorrer. Pero volvemos al mismo tema, ¿no? Bueno, preguntas, si alguien tiene, pero pues no son nuestras diferencias las que nos dividen, es decir, no el que seamos diferentes, eso es lo que nos tiene que dividir. Así que si te identificas con la mariposa, con el rompecabezas, con el infinito, todos son válidos, mientras que no afectemos la individualidad del otro. Por mi parte es todo y si alguien tiene alguna duda, creo que en el chat no hay nada.